Bienvenidos a 360 grados en esta entrevista especial con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien ha sido sindicado por la Fiscalía General de la Nación de ser ese hacker que estaba en la campaña de Óscar Iván Zuluaga infiltrando el proceso de paz. Lina, qué placer por darnos esta exclusiva y un verdadero gusto que esté en 360. A ustedes, gracias por este espacio y un saludo a todos. ¿Por qué hablar ahora? ¿Por qué decide en este momento hablar después de este proceso que ha pasado? Yo pienso que es importante, Hassan. Yo quise, digamos que, mantener silencio durante un tiempo por recomendación de mi asesor jurídico, precisamente para respetar el proceso, no entorpecerlo tal vez con mis comentarios. Pero creo que los hechos recientes merecen que uno salga y además de poner la cara, trate de aclarar un poco la situación. Lo que está pasando es muy grave y siento una responsabilidad conmigo, con mi familia, con el país de contar mi versión. Ustedes son responsables de lo que se le está acusando, y no me refiero a usted personalmente porque usted no tiene cargo en este momento encima, pero su esposo Andrés Sepúlveda tiene cargos de prácticamente espionaje, de chuzar el proceso de paz, de chuzar a todo el mundo. ¿Él es responsable de esos actos? Claramente no. Yo pienso que esto Hassan, la opinión pública tiene que salirse un poco de lo que dicen algunos medios de comunicación e incluso el show que ha armado la propia Fiscalía General de la Nación con este caso, y entender que Andrés tenía una oficina en la calle 93, no en una cueva, donde hacía un trabajo de redes sociales y seguridad informática para una campaña como la del doctor Óscar Iván Zuluaga, que ese trabajo además lo ha hecho para otras campañas como la del doctor Juan Manuel Santos en el 2010, y Andrés hacía en esa oficina exactamente lo mismo que ha hecho para todas las campañas. Aquí hay una reflexión que yo me permito hacer, y es que, bueno, el señor Revert, que es el testigo, sí, es el testigo estrella de la Fiscalía, avalado por la Fiscalía, protegido, ha hecho unas afirmaciones muy graves, no solamente para el proceso de Andrés, no solamente para lo que estamos viviendo en la contienda electoral, sino para la legitimidad y la democracia de este país. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que ha dicho Revert, digamos? Bueno, hay una cosa supremamente grave, y es que él confiesa que al poco tiempo de entrar a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, subcontratado por Andrés Sepúlveda, la Fiscalía lo contrata para que prácticamente él preestablezca unas pruebas, busque, acceda a los archivos de la campaña, grabe videos como un infiltrado. Yo pienso que esto no se había visto en la historia del país, que la Fiscalía infiltre una persona en la campaña política. El ecuatoriano también venía de la Fiscalía de Cali. Entonces este señor se mete en la campaña, empieza a grabar unos videos, él mismo confiesa que él tenía el control absoluto sobre la infraestructura de la campaña. Ve tú a saber qué metió él ahí en su afán de poner cosas que perjudiquen a la campaña, ¿me entiendes? Que perjudiquen a Andrés, porque la misión de él era clara, Hassan. La misión de él era clara. Y cuando sale lo de Comba por una columna de Daniel Coronel, en donde se sindica a dos asesores, a JJ y a Germán Chica, de recibir supuestamente dinero del narcotráfico. Al día siguiente es que aparece el escándalo del hacker. El fiscal inicialmente dice que es que él recibió un anónimo y que por eso desplegó toda su fuerza y todo su poder en hacer dos allanamientos
absolutamente agresivos. Yo tenía aquí a mi hijo de un año. ¿Usted le allanaron aquí en este mismo sitio donde estamos? Sí. ¿Y cómo fue ese allanamiento? Bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es traumático, eso es... ¿Usted con quién estaba? Con mi hijo de un año. Pero aquí dijeron que una la fiscalía enfermera dijo que acá era una central donde se estaba chuzando el proceso de paz, donde se estaba llevando a cabo. Usted y yo estamos sentados en una sala. Aquí ¿Eso ha cambiado el panorama de donde aquí hay lo que ves. Faltan pues mi computador, que se lo llevaron, y unos documentos de mi archivo que se los llevaron también, entre ellos la base de datos de los congresistas y de los senadores y los representantes a la Cámara de Colombia. ¿Esa base de datos? Porque yo trabajé en la Presidencia de la República. Eso es instrumento de trabajo. Claro, como yo, en la Alta Consejería Presidencial para Asuntos Políticos, mi interlocución diaria era con los representantes, los senadores de la República. Entonces, no solamente tengo la base de datos de ellos, tengo la base de datos de los gobernadores, de los concejales, de toda la gente que hace parte digamos, los cargos de elección popular de este país, porque tanto en la Presidencia de la República como en la Federación Nacional de Departamentos, mi trabajo consistía en una interlocución activa, constante con estas personas. ¿Usted estaba acá, me dice, con su hijo nada más? Sí, y con la enfermera de mi hijo. Mi hijo estaba en hospitalización domiciliaria por neumonía, conectado a una bala de oxígeno. Bueno, eso fue horrible. ¿Y dónde estaba su esposo Andrés? En la oficina. Primero me allanan a mí a las 3 de la tarde, el allanamiento termina a las 5 de la mañana, o sea, creo que no les faltó absolutamente nada por revisar, y a mi esposo lo empiezan a allanar a las 4 de la tarde y termina a las 8 de la mañana el allanamiento. Cuando termina ese allanamiento, el fiscal ese mismo día, en horas de la tarde, sale con toda la cúpula de la fiscalía diciendo que han atrapado al zar, prácticamente dice el ministro del Interior, de las chuzadas y las telecomunicaciones. Sí. ¿Qué hacía exactamente Andrés? A ver, las acusaciones son muy serias. Dicen, usted me dice, él trabajaba en redes sociales, lo mismo que hizo en la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010 lo estaba haciendo en la campaña de Zuluaga. Pero hay unos videos que son los que muestra el señor Revert, donde sale hablando de tema de proceso de paz, sale hablando de datos específicos de algunos jefes guerrilleros si estaban enfermos o no. Sí. Él estaba interceptando esas llamadas, estaba haciendo todas esas acusaciones. No, ¿O por qué sale hablando de esos temas? Para hablar de las FARC en este país no hay que chuzar a nadie. Estos terroristas todos los días dan declaraciones, todos los días nos muestran sus intenciones. Es más, el libro Enemigos de Vicky Dávila, que creo que ya va por su tercera edición, ha sido bastante exitoso. En la parte de la mitad del libro, Vicky tiene una información de inteligencia en donde habla de coordenadas, de ubicación de los campamentos de las FARC, o sea, en el mapa, las hojas donde la inteligencia militar, cómo la inteligencia militar ha clasificado los cabecillas de las FARC por jerarquía, por nivel de importancia, en fin. Y un montón de información, además, dentro del libro que habla de conversaciones privadas de exmandatarios de la República, reacciones de ellos, chats entre ellos y sus asesores. Y yo no veo que nadie esté acusando a Vicky ni de espionaje, ni de traición a la patria, ni de tener un centro de chuzadas. Es simplemente una información que está en la red, que está en la gente que es estudiosa del proceso de paz, que le preocupa lo que está pasando en el país con este proceso de paz. ¿Usted cómo ve el rol de la Fiscalía? O sea, el papel que ha jugado la Fiscalía específicamente en su caso. Con tristeza, con preocupación, con miedo también. ¿La han amenazado? Sí. Mira, el fiscal general de la Nación, el primer día, como dices tú, dio esta rueda de prensa, haciendo unas acusaciones y emitiendo unos juicios condenatorios. Cuando el allanamiento se acaba de realizar primero, no tenían absolutamente ninguna prueba de lo que estaban hablando. Yo supongo que él se habrá documentado de lo que le contaron los investigadores y los agentes del CTI y el vicefiscal que estuvo en el allanamiento de Andrés y el director del CTI que también estuvo en el allanamiento de Andrés. Y no solamente hace estos juicios a priori, sino que estigmatiza, ataca, nos acusa de tener un sesgo político
en contra del proceso de paz. ¿Y lo tienen? Ya me refiero a eso porque es absurdo, pero este señor tan importante, ¿verdad? Porque no es un burócrata cualquiera, no es un burócrata de un mando medio siquiera, es el representante del ente acusador en Colombia, es una persona supremamente importante en este país y él se toma la atribución, se da el permiso de tratarnos de nazistas, de fascistas, de casi terroristas, y él dice que es que nosotros somos los que tenemos el sesgo político y termina diciendo que somos uribistas, como si eso fuera un delito. Y salen todos los medios de comunicación a hacerle coro a estas afirmaciones del fiscal, mostrando unos trinos, montaje de Andrés, todo eso de me gusta el olor a muerte, que los voy a matar a todos, que no sé qué. No hemos podido esclarecer si son trinos, porque hay uno, el de me gusta el olor a muerte, está puesto justo antes del allanamiento. Entonces no sabemos si, y esto es conjetura mía, si Revert lo puso o qué pasó ahí con la cuenta de Andrés. Sacan esos trinos de él y sacan mis trinos de Twitter, que sí son reales, donde he mostrado abiertamente desde que se iniciaron estos diálogos las razones por las cuales no estoy de acuerdo en cómo se ha manejado este proceso de paz, configurando un delito inexistente en Colombia, que es el delito de opinión. La prensa de este país entró a ese peligroso juego que está planteando la Fiscalía de censurar, condenar, castigar, señalar a todo aquel que piense diferente a la persona que en este momento representa el gobierno, y ese juego en algún momento se les sale de las manos y termina la prensa colombiana como la del vecino país, con canales cerrados, revistas censuradas. Esas afirmaciones del fiscal, de una persona que pertenece al Estado, que debe tener una imparcialidad absoluta, que debe velar por los derechos de todos los colombianos, yo las había oído antes, Hassan, pero con acento venezolano. En este caso, y usted plantea lo de las cuentas de Twitter, es interesante. Usted pone en duda, digamos, que esos Twitter los haya escrito Andrés, su esposo. No, yo estoy segura que él no los escribió. Yo estoy segura que él no los escribió. Claramente él no es una persona que se expresa de esa manera. Además que es una cosa totalmente descontextualizada, porque muestran un trino de él donde habla de los asesores no deben venderse por cualquier precio, no deben, la lealtad de los uribistas donde quedó, o sea, son unos trinos que analizan un poco el panorama e inmediatamente ponen uno como de el paso suicida, no sé, o sea, unas cosas ahí puestas como para levantarla en un perfil como de un psicópata, pues, que él no es, él no, ese monstruo que han dibujado la Fiscalía y los medios de comunicación le han hecho coro, no existe. Él es un tipo trabajador. ¿El objetivo cuál es en su opinión? ¿El objetivo es atacar a Andrés por alguna razón específica o el objetivo es mayor? Hassan, si el fiscal general de la Nación infiltró, como lo confesó el señor Revert en la entrevista con la W durante 71 minutos, si este señor infiltró una persona en la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga, era porque estaban buscando algo para hacer daño. Como no lo encontraron, porque la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga no tiene absolutamente nada que esconder, nada que deber, ha sido una campaña hecha de corazón, con pocos recursos, paso a paso, arrancando desde abajo en las encuestas. No tenemos una maquinaria, no tenemos ríos de plata como se han visto, y no tenemos todas las instituciones del Estado haciéndonos campaña de manera grotesca, desvergonzada, como se ha visto en esta campaña, que están utilizando todos los recursos públicos para publicidad oficial en pro de la candidatura de Juan Manuel Santos. La campaña de Oscar Iván Zuluaga era una campaña decente. Bueno, yo ya no estoy ahí, es una campaña decente. Tan así que la Fiscalía infiltra a Revert, lo protege. Dice el señor Revert que pronto se va a ir del país. O sea, ¿por qué lo van a sacar del país? ¿Por qué lo van a esconder? ¿Por qué después de que este señor
ha hecho tanto daño, ha inventado tantas cosas, ha recitado el libreto que quién sabe quién le habrá escrito, lo van a desaparecer. Pero el señor Revert dice también en esa entrevista, y vamos a tener que ir pronto a una pausa y continuamos, el señor Revert dice en esa entrevista también que él está recién llegado al país. No. O sea, que él lo contratan para esa campaña en específico y llega a Colombia en ese periodo específico. Mira lo paradójico, cuando estalla todo este escándalo, el exmarido de mi hermana, Daniel Cabrales, lo ve en televisión y dice, ¡ay, él estudió conmigo! ¿En el exterior? No. Y yo me volteo y le digo, ¿cómo así que él estudió contigo? Sí, en La Sabana. Él estudió ingeniería informática en La Sabana y fue compañero durante la carrera. Y yo, ok, entonces este señor, que yo no lo conocía, me vengo a enterar por Daniel Cabrales, no solamente no acaba de llegar al país, sino que tuvo el suficiente tiempo para entender la dinámica política de Colombia y sus personajes. Su carrera acá, debe saber como quién para es. Que diga, exactamente, como para que empiece a decir, no, es que yo no sabía quién era Uribe, quién era Santos, quién era Zuluaga, quién era Pacho Santos, más o menos. A mí me bajaron de un avión y me sentaron en una oficina y me sacaron unas fotos diciéndome, este es Oscar Iván Zuluaga. O sea, que no nos crea tan incautos, ¿me entiendes? Entendemos que está siguiendo un juego, no sé cuáles serán sus intereses o sus presiones para que haya accedido a infiltrar una campaña y a hacer todo este show. No sé cuáles serán las condiciones de él en este momento, pero no puede insultar la inteligencia de un país y generar este daño a la democracia y además salir del país impunemente como si aquí no hubiera pasado nada, con el consentimiento de la Fiscalía General de la Nación. Hay muchos temas que tenemos que tratar, vamos a hacer una pausa y continuamos con esta entrevista. Hagamos una pausa en 360. Regresamos a 360 grados con esta entrevista exclusiva con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien la Fiscalía ha denominado el hacker del proceso de paz dentro de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Lina, estábamos hablando del señor Revert, del rol que jugó desde la Fiscalía para infiltrar la campaña de Zuluaga. Pero acá hay un tema de fondo y es lo que todos están preguntando también, y es, ¿cuáles son los vínculos? ¿Cuáles son esos vínculos de su esposo Andrés Sepúlveda con inteligencia militar? Esa obsesión con el tema de la información, del proceso de paz, de vender esa información. ¿Cómo es ese capítulo en toda esta historia? Yo no conozco que Andrés ni haya comprado, ni haya vendido información de inteligencia o a la inteligencia militar. Desde mi punto de vista y por lo que he podido conocer por los medios, esto también hace parte del discurso montado puede ser para perjudicar a la fuerza pública. Hay una persecución, digamos, contra ellos también desde hace bastante rato muy clara, y para perjudicar nuevamente a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, porque hay otra reflexión ahí, Hassan. Si el fiscal, que este tipo estaba pasando la información a la Fiscalía supuestamente desde marzo. El señor Revert. Si el fiscal general de la Nación obra de manera correcta, imparcial, con una buena intención, él lo que tendría que hacer es, en el momento en que el señor Revert le comunica que hay una cosa rara y extraña en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, tendría que habérselo comunicado al candidato o hacer una denuncia formal o hacer un comunicado, hablar con la gente del Centro Democrático, con las personas que él creyera pertinentes para alertarlos y decirles, ojo, la oficina de ustedes de la 93 que les maneja el tema de redes sociales, ahí hay algo raro, ¿verdad? Pero no meter una persona adentro para preestablecer pruebas, armar un caso para utilizar eso en medio de una contienda electoral. ¿Cómo se explica, digamos, que en el caso de Andrés Sepúlveda, su esposo, sí, usted lo dice claramente al inicio de esta entrevista, él trabajó en la campaña del actual presidente candidato Juan Manuel Santos? Sí. Entonces, ¿lo conocía el presidente Santos? Sí, hay muchas fotos con el presidente Santos. Bueno, ¿lo conoce? Yo no tengo esas fotos para mostrártelas porque no tengo mi computador, pero existen y algunas han rodado por redes sociales.
También conocía entonces a JJ Rendón. Claro, claro. También conocía a Germán Chica. Claro. Entonces, este señor, que previamente ya había trabajado con todos ellos... Durante 11 años, ¿no? Lleva haciendo Andrés lo que hacía, ¿no? Su trabajo en redes sociales, en seguridad informática, lo hizo durante 11 años y casualmente, ahora que está apoyando la aspiración del doctor Zuluaga y del Centro Democrático, es donde lo convierten en un delincuente internacional que se merece todos los cargos y todos los calificativos, no solamente por parte del fiscal general de la Nación, sino por el presidente de la República, que no ha ahorrado calificativos para Andrés, ese delincuente, no, aquí no hay respeto ni por la presunción de inocencia, ni por el fiscal ni por el presidente de la República, no hay respeto por el debido proceso, no hay respeto ni siquiera por la reserva sumarial. Todo el caso de Andrés se ha utilizado para alimentar una llama con la que quieren quemar la candidatura de Oscar Iván. No han podido, en primera vuelta se demostró que esta candidatura es tan firme, tan legítima, tan sincera, tan de verdad, que ni utilizando todo el aparato del Estado, las instituciones, los ríos de dinero, la publicidad, armando este escándalo, el fiscal general de la Nación prestarse para esto en su rueda de prensa, nazista, fascista, ultraderecha, uribista, o sea, como si eso fuera un delito, ni con todo eso lograron confundir a la gente y la gente votó por Oscar Iván Zuluaga en primera vuelta. En este momento, ¿dónde está Andrés? Él está en el búnker, está en la picota, ¿dónde se encuentra? Está en el búnker de la Fiscalía. Eso es paradójico, ¿sabes? O sea, este señor Revert goza de un montón de beneficios de los cuales él hace alarde, porque es testigo protegido de la Fiscalía y él es el que tiene la verdad. Y es un poco cínico, ¿no? ¿Sabes? Como que se enorgullece un poco él del daño que hizo. Yo a él no lo conozco, él vino una vez acá con Andrés y mi interlocución con él fue muy corta porque yo tuve que salir a dejar a mi hijo al jardín. La verdad no cruzamos mayor palabra. No te puedo decir si me pareció bueno o malo porque no tuve el tiempo suficiente para hacerme con un concepto. ¿Por qué lo trajeron a la campaña? Bueno, Andrés lo subcontrató como subcontrató a mucha gente. Andrés tenía 12 personas en esa oficina y la Fiscalía encontró uno que estaba dispuesto a hacer daño, a venderle su alma al diablo. Y yo pienso que más allá de lo que pase con Andrés o del castigo o no castigo o premio que le den a Revert, porque falta que lo condecoren por todo lo que ha hecho, yo pienso que ese hombre nunca en su vida va a poder mirarse un espejo sin sentir náuseas, Hassan. En este momento, ¿cómo es su contacto con Andrés Sepúlveda, con su esposo? Nos dejan vernos una vez a la semana, durante 3 horas, en el búnker. Él está allá. ¿Él ha admitido responsabilidad? Ninguna. Ha soportado todo tipo de presiones. ¿Qué presiones? Presiones de muchos lados para que él también recite un libreto. También, obviamente, la Fiscalía generosamente le ha ofrecido una serie de beneficios para que colabore, como a Revert. ¿Colabore es declararse culpable? Colabore es que... hombre, Hassan, es que ¿cómo saber en medio de todo lo que ha pasado y con las actitudes que ha mostrado la Fiscalía qué es lo que quiere, ¿verdad? No sabemos qué es lo que está buscando la Fiscalía, no sabemos que había una intención clara al infiltrar a esta persona en hacer daño a Oscar Iván, y obviamente Andrés jamás se prestaría para armar un teatro que cumpla con ese objetivo. Mire, hablemos de usted. ¿Cómo termina usted en todo este mundo de la política? Porque se ha especulado mucho que usted empezó en televisión, su familia y lo demás. ¿Y por qué termina usted metida trabajando, por ejemplo, con JJ Rendón, con Chica y en la presidencia?
Bueno, eso es una larga historia. Resumida, brevemente. Eso es una larga historia. Yo hice 21 años televisión, fui muy feliz haciendo televisión, pero digamos que yo no tuve como esa oportunidad que tiene todo, o la mayoría de los seres humanos, que dicen cuando son chiquitos, yo quiero ser, sino yo crecí siendo actriz. Cuando yo llegué a cierta edad, me empezó a interesar como el tema del trabajo social y me di cuenta que los escenarios de las fundaciones o de las iniciativas privadas siempre se quedan como en un grupo poblacional pequeño, como que no trascienden precisamente porque las herramientas y el campo de acción son limitados. Entonces decidí arrancar en política en la campaña del 2010 precisamente. Paradójicamente y curiosamente, y para sorpresa de muchos, porque de mí se ha dicho bastante y el 90% ha sido falso, no trabajé en la campaña de Juan Manuel Santos. Nunca en la vida he invertido una caloría o una neurona en alguna aspiración de elección popular del señor Juan Manuel Santos. Entonces, mi marido sí trabajó con Santos. Pero trabajó en esa campaña que lo llevó a la presidencia. Exacto, en el momento en que Santos era el candidato de Uribe, ¿verdad? Él se identificaba con esas políticas, las defendía, las promovía y todas sus promesas de gobierno se centraron en que él iba a continuar con el legado del presidente Uribe y bueno, al tercer día cambió de opinión, que eso es claro y es importante que la gente lo entienda. Aquí los que se voltearon no fueron Andrés o Luis Carlos, el hermano de Andrés, o el resto de la gente. Aquí el que cambió fue Santos. Y ese cambio de él también generó que el equipo, que era Germán, JJ, Oscar Iván, Andrés, todos los que estaban en ese equipo cuando eran uno solo, cuando eran Uribe y Santos, cuando ellos se distancian, el equipo también se distancia. Entonces unos nos quedamos con el proyecto del doctor Álvaro Uribe y otros como JJ, Luis David, en fin, los otros que hacían parte del equipo se quedaron con el proyecto político del señor Juan Manuel Santos. ¿Cómo termina entonces usted en la presidencia, digamos? Yo arranqué en el 2010 porque el señor Rafael Pardo Rueda, que es el exministro de Trabajo, renunció para sorpresa de muchos y también con algo de pesar porque venía haciendo un buen trabajo. Pardo me abre las puertas en su campaña con generosidad. Él es un hombre académico y yo sabía que él tenía la voluntad, la disposición de enseñarme y de introducirme a la política desde su razón de ser, que son los sectores sociales. Usted no está hablando de nombres cualquiera. Usted está hablando de Juan Manuel Santos, usted está hablando de Rafael Pardo, de JJ Rendón, de Chica, o sea, todos ellos la conocen. Sí. Usted estuvo cercana a ellos. Y todos han hablado de mi trabajo y que yo sepa, ninguno ha tenido un comentario dudoso o despectivo de mi labor, que siempre fue comprometida y siempre fue de entrega absoluta mientras hice parte de sus equipos. Con Pardo tuve una interlocución activa con sectores sociales, con sindicalistas, con ambientalistas, con usuarios de servicios públicos. De ahí se levantaron los 10 contratos sociales del liberalismo, que finalmente fue la política de gobierno de Pardo. ¿Usted ya estaba casada en ese momento con Andrés Sepúlveda? No nos conocíamos aún. ¿No se conocían? No nos conocíamos aún. ¿Cómo llega entonces ese empalme con su esposo, con Andrés? Bueno, ahí me tocaría ya pasar a presidencia. Cuando se termina la campaña y pues que evidentemente Pardo no saca una votación que le permita siquiera acercarse a segunda vuelta, él me ofrece algunos espacios en el Partido Liberal, pero mi vinculación siempre fue con él directamente, no con el partido, porque pues a mí el Partido Liberal no me genera empatía, ni me parece que sea un partido, mucho menos ahora, serio, ni con doctrina. Ha perdido absolutamente el norte, ¿no? Eso se volvió como simplemente un comité de aplausos. Entonces le agradezco y me devuelvo a dirigir el Encuentro Nacional de Líderes Universitarios, pero volvemos a lo mismo. Eso es un espacio pequeño, es un espacio que no trasciende. Ahí
conozco a la senadora Nora García Burgos y la senadora me invita a sus correrías por Córdoba, a sus largas jornadas de atención al público, porque la senadora atiende gente desde las 5 de la mañana, y me dice que hay un espacio en Presidencia de la República con el señor Germán Chica Giraldo. En ese momento todavía no había empezado esta carrera frenética por firmar un papel con las FARC. Entonces yo lo pienso, me dicen que es una gran oportunidad, evidentemente una gran oportunidad de aprender cuál es la dinámica del lugar donde se toman las decisiones del país. Y en la Alta Consejería Presidencial para Asuntos Políticos, pues mi trabajo era a pocos metros del despacho presidencial. ¿Usted estaba ahí al lado? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Tenemos que ir a una pausa, pero cuénteme cuánto tiempo duró usted ahí. Lo suficiente. ¿Lo suficiente? Sí. Mire, vamos a una pausa en esta entrevista exclusiva en 360 con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien la Fiscalía, vuelvo y señalo, ha acusado de ser el hacker del proceso de paz. Ya regresamos. Regresamos a 360 en esta entrevista exclusiva con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien la Fiscalía ha denominado el hacker desde la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que infiltró el proceso de paz. Lina, estamos en todo ese proceso donde usted dice, mire, yo estaba ya trabajando en la Alta Consejería, en la Presidencia. En ese momento usted tenía contacto, digamos, también no solo con Germán Chica, quien era su jefe, sino también con JJ Rendón. J entra digamos, en el escenario cuando, digamos que en el momento en que arranca este tema con las FARC y yo empiezo a ver un desfile de personajes en Presidencia y digamos que el sello de la traición a todo lo que eligió a Juan Manuel Santos, por imprudencia, por inmadurez, empiezo a expresar esa incomodidad. Y claramente... ¿En dónde la empieza a expresar? En Presidencia de la República. Claramente ese no es el escenario para hacer oposición, no es lo más indicado. Entonces Germán me dice que él necesita estar tranquilo. Germán es un tipo que busca siempre dar los mejores resultados de su gestión y no le importa si este es de izquierda o este es de derecha o este es de centro. Él lo que quiere son equipos eficaces, eficientes y de nómina austera, lo que quiere decir que no me dice rica en Presidencia, como está diciendo mucha gente, la nómina es bien austera, pero la cantidad de conocimiento y la experiencia pues ameritaba que uno se diera la pela en el bolsillo. Germán me dice, busquemos otros escenarios, y yo conozco en Presidencia al señor JJ Rendón, que era pues una de las personas más cercanas, es una de las personas más cercanas a Juan Manuel Santos. ¿Es cercano? Muy cercano. ¿Qué tipo de cercanía? Yo, cuando JJ arranca a hacer la campaña de Santos ahorita, la actual, yo digamos que le pregunto, o sea, como J ha sido una persona que ha librado una batalla con el tema de la dictadura venezolana. Él es un perseguido del régimen bolivariano. Sí, del régimen venezolano. Entonces era un poco contradictorio para mí, ¿verdad? Pero entendí que la amistad de J con el señor Juan Manuel Santos no solamente es cercana, sino que es sincera. Bueno, no en vano, la mafia lo busca a él en medio de tanto asesor y tanto consejero y tanta persona supuestamente muy cercana al presidente para hacer un acuerdo. Imagínate el nivel de la amistad de JJ. Pero es que justamente eso que usted menciona para muchos no es coincidencial. Es decir, que se haga una acusación directa sobre JJ Rendón, el señor Chica, que era jefe suyo en la Presidencia, el dinero de unos narcotraficantes, 12 millones de dólares supuestamente entregados a ellos, y que al día siguiente aparezca un escándalo que relacione a su esposo y, entre comillas, a usted, porque los medios dijeron que usted estaba igual de metida. No, los medios han dicho a Andrés Sepúlveda en eso. Hasta que yo estoy huyendo. Sí, es contradictorio, es sospechoso, lo que no significa que no haya pasado, ¿me entiendes? No sé
Lo de los 12 millones de dólares, no tengo absolutamente nada que decir al respecto porque no me interesa, primero, y segundo, no me consta tampoco que hayan entregado esa plata, a quién, no me interesa. Lo que sí hubo es el acuerdo, y de eso hay pruebas, y ya la exfiscal Vivian Morales declaró, y el señor Londoño también declaró, y JJ también declaró, y Germán Chica también declaró, y todos aceptaron que hubo ese acuerdo. Entonces, si tú me preguntas cuál era el nivel o cuál es el nivel de amistad entre el señor presidente y JJ Rendón, pues imagínate. O sea, Usted en este caso, ahí conoce a JJ Rendón y empieza a trabajar con JJ sí, Rendón. hago campaña fuera del país y trabajo, le ayudo con un documental muy interesante que es Here Comes the Booth, que habla sobre la farsa de la pandemia H1N1, la pseudopandemia H1N1 en el mundo, para tapar algunos problemas económicos y políticos, sobre todo en México. Y a mí pues ese tema me apasiona, entonces le ayudo en el documental, debe estar próximo a salir, es bien interesante. Y cuando él me dice que hay que hacerle, bueno, que él decide hacerle nuevamente campaña a Santos, yo decido también hacerme a un lado. ¿Ya tenía usted entonces en ese momento, ya conocía a su esposo Andrés Sepúlveda? Yo ahí conocí a Andrés Sepúlveda. Trabajando porque Andrés con JJ. trabajaba con JJ Rendón. ¿Qué dice JJ de las acusaciones de su esposo? Él no ha dicho mucho porque la verdad también yo pienso que ve con sorpresa lo que está pasando, ¿no? Jota conoce muy bien a Andrés, ellos trabajaron durante mucho tiempo, desde el inicio de la U hasta hace muy poco. Por la misma razón, pues Andrés también dio un paso al lado porque no queríamos como hacer parte del proyecto de la aspiración del doctor Santos. Pero Jota conoce muy bien el trabajo de Andrés y evidentemente pues él nunca vio nada ilegal o irregular en todo ese tiempo, y no solamente cuando trabajaron juntos en la candidatura de Santos, sino ellos hicieron pues muchos trabajos en otros países. Mire, yo escuché varios audios de medios cuando recién fue la captura, el allanamiento y todo lo que sucedió con Andrés y con usted. Y a usted las indican de que también iba a ser detenida, de que estaba presa, de que usted también estaba chuzando, de que había salido del país. A ver, ¿usted estaba detrás de esa oficina No, con Andrés Sepúlveda chuzando el proceso de paz? Hassan, eso... Juan Gosaín dice que aquí la prensa ha jugado un papel nefasto, y digamos que la frase que utilizó fue el manejo asqueroso de la prensa a este caso. Sí, hubo una persecución mediática sin ninguna consideración. ¿A usted le ha acusado a la fiscalía? No, ni siquiera me han llamado a entrevista. Ni siquiera me han llamado a entrevista. O sea, ni una indagatoria le han llamado. Nada, absolutamente nada. Pero algunos medios de comunicación, cuando no tienen con qué rellenar noticieros, cuando no tienen con qué rellenar espacios de radio, se inventan. Y ya se les volvió costumbre en este país, así como se volvió costumbre que la noticia no son los hechos, sino la noticia es la opinión del periodista. Entonces volvieron noticia la opinión de fulano de tal. Yo te puedo decir, y espero que sea por mediocridad y no por mala intención, de verdad quiero pensar que es simple mediocridad y no ganas de hacer daño. Néstor Morales, por ejemplo, de Blue Radio, se inventó que yo me había ido del país. ¿Se ha salido del país desde que pasó esto? No, absolutamente no, estoy en el mismo lugar que la fiscalía, ya no, aquí la fiscalía puede venir cuando quiera, no tengo problema. Se inventó que me habían vinculado penalmente al proceso, pero además lo aseveró, está vinculada penalmente al proceso. Después, cuando no tenía más con qué rellenar, entonces se armó una novela con mi apellido, entonces que es Luna, que Julio César Luna, que es el ex marido de mi mamá, con una persona que no tengo contacto hace 200 años. Y es con esta sevicia, Caracol Televisión, por favor, que fue mi casa durante mucho tiempo, en el afán, en la premura, en esas ansias de satisfacer el hambre y el morbo de la gente, me cuadra aquí una cámara afuera de mi casa, da mi dirección completa, Hassan,
y de manera irresponsable dice que yo aquí estaba chuzando a Márquez, a Timochenko, a Piedad Córdoba. ¿Tú cuál crees que es la reacción de estos terroristas? O sea, no tienen ninguna consideración por mi hijo 1 año, no tienen ninguna consideración por mi vida, por la vida de la gente que es vecina, ¿verdad? Simplemente por las ganas de venir a exponerme, a seguir haciéndome daño, haciéndole coro a este show y a este teatro. Y desde ese día hasta el día de hoy no hay un día en que yo no tenga amenazas de todo tipo. Me amenaza todo el mundo, o dicen que son de todo el mundo. Me amenaza las FARC, me amenaza el ELN, me amenaza la gente de Marcha Patriótica, me amenaza la gente de la UP, me amenaza la gente de Bogotá Humana, porque también no faltan los oportunistas. Entonces ya salió Gustavo Petro diciendo que Andrés le había hackeado y que le había hecho guerra sucia a su Bogotá Humana. Por Dijo que era un nazi. Ahora, dijo que era un nazi, o sea, es todo el mundo a treparse en este bus, ¿me entiendes? Me han amenazado incluso gente que dice que son de la fiscalía, que si usted sale a dar declaraciones en televisión, que la vamos a vincular al proceso. ¿le han dicho, si por ejemplo, que si usted daba esta entrevista o algo, iba a tener...? Sí, que me van a meter presa y que me van a mochar la cabeza y que me van a vincular al proceso. Todas estas denuncias, todas estas amenazas, yo las he puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en una denuncia formal que la radiqué en la URI de la Fiscalía General de la Nación. No hay un día de paz y la Unidad Nacional de Protección, la verdad, no ha tomado medidas reales para por lo menos resarcir un poco el daño y protegerme a mí, a mi familia, a mi hijo, ante una situación que provocó la Fiscalía General de la Nación en el momento que sale a afirmar categóricamente que nosotros chuzábamos las cuentas de los terroristas que están en La Habana. Usted dijeron que estaba en Estados Unidos. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Estados Unidos? No recuerdo cuándo fue la última vez que estuve en Estados Unidos, pero no fue hace menos de 1 año. Pero allá estuvieron prácticamente casi que entrevistando a Lina Luna. Ah, sí. O sea, Caracol Televisión, repito, espero que sea mediocridad y no mala intención, en su cacería, ¿verdad?, busca a Lina Luna en Miami. Y Lina Luna es una cantante infantil que estuvo nominada a un Grammy y vive en Brickell, en Miami. Y allá le mandaron cámaras y le timbraron y abrió la cantante. ¿Pensando que era usted? Pensando que era yo. Mire, vamos un poco más atrás porque aquí hay varias preguntas que quedan en el aire. Tema de Luis Alfonso Hoyos. Luis Alfonso Hoyos, asesor espiritual de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, lleva a su esposo, a Andrés Sepúlveda, al canal RCN, sí, a entrevistarse con Rodrigo Pardo. Sí. ¿Le iba a vender información del proceso de paz? ¿Le iba a vender información de qué? No. Esa para mí, Hassan, es una prueba de la transparencia de esta campaña. Si aquí tuviéramos una mala intención o estuviéramos haciendo algo turbio, no iríamos a un noticiero a exponernos, ¿verdad? Luis Alfonso Hoyos no hubiera ido donde Rodrigo Pardo, director de un noticiero de televisión, el cual durante todo este tiempo se queda callado, pero apenas revienta el escándalo también se monta en el bus. Entonces sale diciendo, por ejemplo, cosas tan absurdas como que Andrés nos identificó, cuando en el video sale claramente que Andrés firma con su nombre y cédula en la entrada de RCN. ¿Cómo así que no se identificó? ¿Cómo así que era un alias? Segundo, que Luis Alfonso Hoyos le llevó una información gravísima, que comprometía la seguridad y el proceso de paz y la campaña de Santos y, mejor dicho, a todo el mundo. Pero su redactor de justicia dice que la botaron a la caneca a la basura. Entonces, si era tan grave, si mejor dicho Andrés Sepúlveda y Luis Alfonso Hoyos le llevaron una cosa absolutamente turbia y llena de mala intención contra el señor presidente, uno, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no fue a la Fiscalía General de la Nación a denunciarlo? Dos,
¿por qué la botó a la caneca a la basura? Porque le han preguntado, muestre las pruebas, que era lo delicado, lo grave que estaba. No, es que yo la boté a la caneca a la basura. ¿Qué periodista con medianamente sentido común va a botar a la caneca a la basura una información que supuestamente es tan determinante? Y 3, ¿por qué sale armando este show mediático poniendo en tela de juicio el nombre de un señor, porque es que es un señor, como Luis Alfonso Hoyos, lo que causa la salida de él de la campaña, lo que lo mete a él otra vez en la picota pública, tratándolo de delincuente? Lo único que él hizo fue, como cualquier fuente que les llegan 200 a los noticieros, ir a llevar una información sobre la presión que ejercen las FARC en muchos municipios del país, que esto no es nuevo, no lo está diciendo Luis Alfonso Hoyos, no lo está diciendo Andrés Sepúlveda, lo dicen los noticieros, lo dicen los diarios y lo dice la gente en los municipios que presionaba, la FARC presiona para votar por Juan Manuel Santos. Ahora, en estos últimos días de campaña, esa presión se ha hecho mucho más evidente. Pero ya me lo cuenta, tengo que ir a una pausa, sí, y hay más preguntas sobre las cuales quiero que usted pueda ampliar el panorama desde su perspectiva de qué es lo que está pasando con este proceso contra su esposo Andrés Sepúlveda. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 grados con esta entrevista exclusiva con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien la Fiscalía ha sindicado ser el hacker dentro de la campaña de Óscar Iván Zuluaga al proceso de paz. Lina, hay más temas y poco tiempo. Como siempre en las entrevistas sucede esto. Mire, ¿cuál es la relación específica? Porque vuelvo sobre ese punto, de lo que significa la relación de su esposo con las fuerzas militares. Es decir, ahí hay una relación intrínseca, ¿por qué? O su pasión por el tema militar es de familia, hay vínculos de qué tipo, ¿cómo es eso? Bueno, Andrés y yo sí tenemos un fuerte respeto, aprecio, admiración por las fuerzas militares de Colombia, por el trabajo que hacen por este país. Yo he colaborado con las fuerzas militares de muchas maneras, llevándoles medicinas, ropa, en varias ocasiones, por ejemplo, en zonas de combate, he tenido que ayudar a suplir las necesidades de los soldados en cuanto a su alimentación, sus útiles de aseo. ¿No era para compra de información? No. Y Andrés diseñó una aplicación, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, que se llamaba Cazador. Una aplicación para colaborar con la seguridad ciudadana, que es ahí donde aparece el señor Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa. Ex viceministro de Defensa, que también no desaprovechó y se montó en el bus del desprestigio hacia Andrés y hacia la campaña de Zuluaga, y dio unas declaraciones absolutamente fuera de contexto, mentirosas, por ganarse sus 15 minutos de protagonismo, como que yo lo había buscado a él, cuando es absolutamente falso. Él me buscó a mí hasta el cansancio, porque estaba montando un portal que se llama ¿Qué importa? Y quería que yo escribiera ahí. Después el portal se lo tumban. Yo le digo, mi marido es experto en seguridad informática, él te puede ayudar a recuperar tu portal. Ahí se conocen Andrés y Rafael Guarín. Andrés le muestra a Cazador, Rafael Guarín dice, yo tengo contacto con Martínez en la Policía Nacional. Andrés le deja claro desde el día 1 que es una donación a la ciudad, es decir, que no se quiere lucrar de eso. Efectivamente Rafael lo lleva, se reúnen con Martínez, y cuando ya Martínez dice que sí le interesa la aplicación, Rafael se molesta porque su intermediación no iba a tener, digamos, un beneficio económico, cuando Andrés desde el día 1 le dijo que era una donación. No, que nadie se iba a hacer rico con esa aplicación. Entonces ahora sale Rafael diciendo que es que Andrés es un timador, que no sé qué, bueno. Y la relación, por ejemplo, los medios de comunicación también dijeron, Lina Luna no esconde su admiración, y muchos comandantes de brigada la siguen, y muchos soldados la siguen. Bueno, la seguían porque ahora, muy al estilo venezolano, les dijeron a todos que tenían que cerrar sus cuentas de Twitter. De hecho, aquí nadie tiene derecho a expresarse, todos los soldados y policías no tienen derecho a tener una cuenta en red social, pero ponen eso como si tener una
filiación o tener una admiración o tener cierta simpatía por las fuerzas militares de este país fuera un delito, pero está súper de moda seguir a un terrorista como Iván Márquez en Twitter. ¿Cómo un terrorista como Iván Márquez va a tener una cuenta en Twitter en donde habla lo que se le da la gana del proceso, de cómo está negociando, de que eso es lo que ellos quieren? Yo te repito, Hassan, aquí no hay que chuzar a nadie, por favor. Hace menos de una semana Timochenko fue clarísimo: entregamos las armas y nos entregan el poder. Ahora están haciendo una fiesta con el tema de víctimas, que me genera dolor. Es jugar con la ilusión de esta gente, cuando las FARC lo único que han dicho es que hay víctimas, no que ellos son los victimarios. ¿Dónde está la plata de las FARC? ¿Con qué hablando nos van a de reparar? plata, mira, hablando de dinero, Sí. un tema que es sustancial y es reciente. Una columna reciente de Daniel Sí. Coronel el día de ayer cita al final que Sí. su cuñado, hermano de Andrés Sepúlveda, quien también trabajaba en el tema de la campaña con Oscar Iván Zuluaga, Sí. recibió más de 200 millones de pesos por sus servicios. Sí. ¿Qué hacía en la campaña? ¿O por qué recibe Toda esa la publicidad con un equipo de trabajo de mucha gente, que requiere una logística, una infraestructura, tiene una dinámica supremamente desgastante? O sea, si hablamos en serio, ese presupuesto es bastante austero para todo lo que implica el manejo de publicidad de la campaña. Yo le diría al doctor Daniel Coronel, que es tan acucioso y tan juicioso en sus investigaciones, que por qué no saca más bien una investigación de cuánta plata le ha entrado a los medios de comunicación del erario público para publicidad oficial. Porque es que es campaña, la propaganda de Juan Manuel Santos e inmediatamente Ministerio de Trabajo, propaganda de Juan Manuel Santos, Ministerio de Vivienda, propaganda de Juan Manuel Santos, SENA. O sea, son unas inversiones multimillonarias en publicidad en medio de una campaña electoral, y aquí nadie se mosquea, o se hacen los locos, o no quieren tocar ¿Usted cree que donde duele. el ventilador de lo que fue ese video donde sale hecho por Revert, Sí. de Oscar Iván Zuluaga y Andrés Sepúlveda, hay más videos? Se dice que estaría David Zuluaga y que estarían más. No, Revert dice que él ha grabado, mejor dicho, 500 horas, yo no sé qué horas trabajaba de niñito. ¿Usted cree que eso va a salir aparte de la fiscalía? Yo me imagino que en algún momento lo van a filtrar, porque aquí la reserva sumarial, la cadena de custodia, son términos que se quedaron quién sabe en dónde. Aquí no existe el derecho al debido proceso. Seguramente van a filtrar más videos. Lo que sí es claro es que el señor Revert no puede decir que él estaba infiltrado en la oficina de Andrés Sepúlveda, porque ahí estaban ocurriendo cosas terribles. Aquí lo que es claro es que él estaba infiltrado en la oficina de Andrés Sepúlveda para grabar a la campaña. Porque ¿cómo es posible que grabe? Por ejemplo, hay una parte del video donde se ve David Zuluaga de espaldas en una ventana fumándose un cigarrillo. ¿Eso qué implicación jurídica tiene? El tipo era un espía dentro de la campaña, se metía, contado por él, el celular en el bolsillo para grabar las conversaciones. Yo pienso que ese señor que en este momento la Fiscalía pretende condecorar por su labor patriótica para Colombia, lo que es un delincuente. Y él no puede decir que es que, siendo un ciudadano extranjero sin permiso de trabajo, hizo una labor absolutamente ilegal, irregular, dentro de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, pero que todo vale, ¿verdad? Porque tenía la autorización, el consentimiento, el visto bueno, el guiño, como le quiera poner, de la Fiscalía General de la Nación. Mire, me quedan menos de 2 minutos. Sí. Y no quiero dejar pasar la oportunidad. ¿Qué va a pasar con su esposo? ¿Qué cree usted que va a pasar en la defensa? ¿Qué va a pasar con el país, Hassan? Es que no es Andrés. ¿Qué va a pasar con el país? Nos vamos a dejar convencer que tenemos que entregarnos, que tenemos que entregar la bandera, que tenemos que entregarlo todo. Vamos a seguir celebrando treguas, vamos a seguir celebrando como hace el presidente de la República cada vez que las FARC dicen: les vamos a hacer el favor de no matarlos en 8 días. ¿Por qué nos quieren convencer que el país debe ponerse de rodillas ante el terrorismo? Y esto hace parte de esa campaña, para convencernos de que aquí la única alternativa es hacer una paz que beneficie a las FARC, porque si no, estos señores pues nos van a seguir extorsionando. Este proceso de paz es una extorsión a toda Colombia, en donde nos dicen todos los días: si no
firmamos la paz, los vamos a matar a todos. Y estas son las condiciones. Ahora bien, esta paz a espaldas del país. Nadie sabe qué se está negociando, nadie sabe qué se están entregando. Lo único que sabemos son lo que dicen ellos todos los días. ¿Le van a pedir perdón a las víctimas? Quizás, ¿verdad? ¿Van a entregar las armas? Sí, si nos entregan el poder. El señor Santos decía en el debate, mi política ha sido nunca negociar con narcotraficantes. ¿Y las FARC qué son? ¿Usted cree que después de esa entrevista, si continúa su esposo en este proceso y dependiendo del resultado de las elecciones, pase algo con usted? Yo no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con Andrés, no sé en qué va a parar este proceso. Pienso que aquí esta bola de nieve que armaron va a ser muy difícil derretirla. Me angustia, me preocupa mi vida, mi seguridad, pero uno no puede ser tan egoísta de pretender que por el beneficio propio y por la tranquilidad propia, entonces venga, yo hablo con la fiscalía y el país, ¿qué? Uno no puede entrar en ese juego, y yo creo que los colombianos, esa gente buena, esa gente esos jóvenes, por ejemplo, que conocí yo, que sueñan con estar en un cargo de elección popular y que se matan todos los días estudiando y que hacen sus propias camisetas, hacen sus propios afiches, y ahora ven con un poco de sorpresa y de decepción cómo estamos a puertas de entregarles curules. Además, porque el fiscal general de la Nación no solamente es el ente acusador, sino que pretende legislar, está promoviendo leyes para ayudar a las FARC y hace de abogado de las FARC en el momento en que la Corte hace un pronunciamiento diciendo que la gente que ha cometido delitos de lesa humanidad debería tener el derecho de participar en cargos de elección popular de manera automática. Hassan es el director, la autoridad máxima de este país del ente acusador, y que una persona de estas esté promoviendo la impunidad dice mucho de la decisión que tiene que tomar el país. Y contesta tu pregunta, ¿qué va a pasar? Está en las manos de los colombianos, dependiendo de las decisiones que tomemos, de la actitud que asumamos, de la manera en cómo nos enfrentemos a toda esta maquinaria y a toda esta infraestructura que ha querido convencernos durante estos años de que hemos estado equivocados y que los malos, entre más malos sean, pues mejor les va. Bueno, Lina, gracias por habernos dado esta exclusiva, esta entrevista para 360 grados y Cable Noticias, y la mejor de las suertes en el caso suyo, por supuesto, y de su esposo, Andrés Sepúlveda. Ay, esperemos que todo esto salga bien para todos, esperemos que se haga justicia, que Andrés vuelva a estar con su hijo, que Andrés vuelva a estar con su familia. Yo lo extraño mucho, la situación es complicada, no solamente lo privaron a él de la libertad, acabaron con su oficina, acabaron con su reputación, nos quitaron el trabajo, nos expusieron a unos riesgos de seguridad, y aquí lo único que se ve es la mirada cómplice de algunos y el silencio de la ciudadanía, que a veces hace tanto daño y genera estos escenarios para que la gente pueda hacer lo que quiera con este país. A ustedes gracias por acompañarnos en esta entrevista exclusiva con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien ha sido denominado el hacker desde la campaña de Oscar Iván Zuluaga a la paz. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Totalmente agresivos. Yo tenía aquí a mi hijo de un año. ¿Usted le allanaron aquí en este mismo sitio donde estamos? Sí. ¿Y cómo fue ese allanamiento? Bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es traumático, eso es... ¿Usted con quién estaba? Con mi hijo de un año. Pero aquí dijeron que la fiscalía dijo que acá era una central donde se estaba chuzando el proceso de paz, donde se estaba llevando a cabo. Usted y yo estamos sentados en una sala. Aquí hay lo que ves. El panorama de donde aquí hay lo que ves. Faltan pues mi computador, que se lo llevaron, y unos documentos de mi archivo que se los llevaron también, entre ellos la base de datos de los congresistas y de los senadores y los representantes a la Cámara de Colombia. ¿Esa base de datos? Porque yo trabajé en la Presidencia de la República. Eso es instrumento de trabajo. Claro, en la Alta Consejería Presidencial para Asuntos Políticos, mi interlocución diaria era con los representantes, los senadores de la República. Entonces, no solamente tengo la base de datos de ellos, tengo la base de datos de los gobernadores, de los concejales, de toda
la gente que hace parte digamos, los cargos de elección popular de este país, porque tanto en la Presidencia de la República como en la Federación Nacional de Departamentos, mi trabajo consistía en una interlocución activa, constante con estas personas. ¿Usted estaba acá, me dice, con su hijo nada más? Sí, y con la enfermera de mi hijo. Mi hijo estaba en hospitalización domiciliaria por neumonía, conectado a una bala de oxígeno. Bueno, eso fue horrible. ¿Y dónde estaba su esposo Andrés? En la oficina. Primero me allanan a mí, a la... Bienvenidos a 360 grados en esta entrevista especial con Lina Luna Rodríguez, la esposa de Andrés Sepúlveda, quien ha sido sindicado por la Fiscalía General de la Nación de ser ese hacker que estaba en la campaña de Óscar Iván Zuluaga infiltrando el proceso de paz. Lina, qué placer por darnos esta exclusiva y un verdadero gusto que esté en 360. A ustedes, gracias por este espacio y un saludo a todos. ¿Por qué hablar ahora? ¿Por qué decide en este momento hablar después de este proceso que ha pasado? Yo pienso que es importante, Hassan. Yo quise, digamos que, mantener silencio durante un tiempo por recomendación de mi asesor jurídico, precisamente para respetar el proceso, no entorpecerlo tal vez con mis comentarios. Pero creo que los hechos recientes merecen que uno salga y además de poner la cara, trate de aclarar un poco la situación. Lo que está pasando es muy grave y siento una responsabilidad conmigo, con mi familia, con el país de contar mi versión. Ustedes son responsables de lo que se le está acusando, y no me refiero a usted personalmente porque usted no tiene cargo en este momento encima, pero su esposo Andrés Sepúlveda tiene cargos de prácticamente espionaje, de chuzar el proceso de paz, de chuzar a todo el mundo. ¿Él es responsable de esos actos? Claramente no. Yo pienso que esto la Fiscalía lo contrata para que prácticamente él preestablezca unas pruebas, busque, acceda a los archivos de la campaña, grabe videos, como un infiltrado. Yo pienso que esto no se había visto en la historia del país, que la Fiscalía infiltre una persona en la campaña política. El ecuatoriano también venía de la Fiscalía de Cali. Entonces este señor se mete en la campaña, empieza a grabar unos videos, él mismo confiesa que él tenía el control absoluto sobre la infraestructura de la campaña. Ve tú a saber qué metió él ahí en su afán de poner cosas que perjudiquen a la campaña, ¿me entiendes? Que perjudiquen a Andrés, porque la misión de él era clara, Hassan. La misión de él era clara. Y cuando sale lo de Comba por una columna de Daniel Coronel, en donde se sindica a dos asesores, a JJ y a Germán Chica, de recibir supuestamente dinero del narcotráfico. Al día siguiente es que aparece el escándalo del hacker. El fiscal inicialmente dice que es que él recibió un anónimo y que por eso desplegó toda su fuerza y todo su poder en hacer dos allanamientos absolutos. A las 3 de la tarde, el allanamiento termina a las 5 de la mañana, o sea, creo que no les faltó absolutamente nada por revisar, y a mi esposo lo empiezan a allanar a las 4 de la tarde y termina a las 8 de la mañana el allanamiento. Cuando termina ese allanamiento, el fiscal ese mismo día, en horas de la tarde, sale con toda la cúpula de la Fiscalía diciendo que han atrapado al zar, prácticamente dice el ministro del Interior, de las chuzadas y las telecomunicaciones. Sí. ¿Qué hacía exactamente Andrés? A ver, las acusaciones son muy serias. Dicen, usted me dice, él trabajaba en redes sociales, lo mismo que hizo en la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010 lo estaba haciendo en la campaña de Zuluaga. Pero hay unos videos que son los que muestra el señor Revert, donde sale hablando de tema de proceso de paz, sale hablando de datos específicos de algunos jefes guerrilleros si estaban enfermos o no. Sí. Él estaba interceptando esas llamadas, estaba haciendo todas esas acusaciones. No, ¿O por qué sale hablando de esos temas? Para hablar de las FARC en este país no hay que chuzar a nadie. Estos terroristas todos los días dan declaraciones, todos los días nos muestran sus intenciones. Es más, el libro Enemigos de Vicky Dávila
que creo que ya va por su tercera edición, ha sido bastante exitoso. En la parte de la mitad del libro, Vicky tiene una información de inteligencia, en donde habla de coordenadas, de ubicación de los campamentos de las FARC, o sea, en el mapa, las hojas donde la inteligencia militar la opinión pública tiene que salirse un poco de lo que dicen algunos medios de comunicación e incluso el show que ha armado la propia Fiscalía General de la Nación con este caso, y entender que Andrés tenía una oficina en la calle 93, no en una cueva, donde hacía un trabajo de redes sociales y seguridad informática para una campaña como la del doctor Oscar Iván Zuluaga, que ese trabajo además lo ha hecho para otras campañas como la del doctor Juan Manuel Santos en el 2010, y Andrés hacía en esa oficina exactamente lo mismo que ha hecho para todas las campañas. Aquí hay una reflexión que yo me permito hacer, y es que, bueno, el señor Revert, que es el testigo, sí, es el testigo estrella de la Fiscalía, avalado por la Fiscalía, protegido, ha hecho unas afirmaciones muy graves, no solamente para el proceso de Andrés, no solamente para lo que estamos viviendo en la contienda electoral, sino para la legitimidad y la democracia de este país. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que ha dicho Revert, digamos? Bueno, hay una cosa supremamente grave, y es que él confiesa que al poco tiempo de entrar a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, subcontratado por Andrés Sepúlveda,